Buenas noches, distinguidos colegas. Buenas noches, doctor Villalobos, presidente del capítulo de administración, doctor Pedro Muro, miembro del Consejo Directivo, y todos los estimados colegas presentes. Esta noche continuamos con las reuniones de los capítulos de la Sociedad Peruana de Oftalmología y, como es el cronograma, nos corresponde una actividad del capítulo de administración. Tenemos hoy día la dicha de poder escuchar a un ponente ya muy conocido por todos nosotros, muy activo, el doctor Santiago Encinas, que es miembro de la unidad de glaucoma del Hospital Sabogal. Además, es también asistente de la unidad de glaucoma de la clínica oftálmica y muy conocido por todos nosotros por sus múltiples participaciones en diferentes eventos nacionales e internacionales. Hoy día el doctor Santiago Encinas tiene un tema muy importante, muy actual y muy interesante. Es algo que vivimos el día a día. El doctor va a disertarnos acerca de la atención del glaucoma en tiempos del COVID, o en época del COVID, como lo conocemos actualmente. Doctor Encinas, lo invitamos a que comparta pantalla y estamos atentos a su exposición. Muy buenas noches a todos. Primero para agradecer al doctor Javier Villalobos, quien ha tenido la deferencia de invitarme a dar esta charla en esta noche. Agradecer a mi amigo, mi maestro, el doctor Gustavo Avilés, por su gentil presentación. Y agradecerles a cada uno de ustedes estar conectados esta noche para hablar de este tema que quizás es necesario para todos, ¿no? Ya que, como lo íbamos conversando cuando recién iniciábamos, nos conectamos, todos nosotros estamos vinculados un poco a la atención de pacientes con glaucoma, ¿no? Salimos un poco de las charlas clínicas sobre técnicas quirúrgicas, sobre nuevos métodos diagnósticos o tratamientos, y hablamos de algo que quizás nos va a servir para ir adaptando cada día, ir perfeccionando nuestras propias formas de trabajar en los tiempos del COVID-19. Voy a decir que no tengo ningún interés en ninguna de las marcas, dispositivos, nuevos aditamentos o algo que pueda mencionar en la charla, ni a favor ni en contra, sino es mera coincidencia de las revisiones que se han hecho para esta sesión. Como todos sabemos y todos conocemos, el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, y se estima que para el 2040, 111.8 millones de personas en el mundo van a padecer de esta condición, y hay revisiones que dicen que en el 2016 aproximadamente en Estados Unidos hubieron cerca de 50 millones de consultas por oftalmología, de las cuales casi 8 millones fueron por glaucoma. Y el glaucoma se ha convertido en una de las principales causas de consultas oftalmológicas hoy en día. Sin embargo, todos también sabemos que la atención médica por glaucoma requiere de unas herramientas de diagnóstico y de seguimiento fundamentales para desarrollar esta especialidad. Tenemos que tomarle la presión ocular al paciente, tenemos que mirar el nervio óptico a través de una oftalmoscopía, además que mirarlo con mucho detalle para poder encontrar aquellas características que nos hablan de una sospecha por glaucoma. Tenemos que hacerle una gonioscopía para establecer al paciente si tiene o no un ángulo cerrado. Y no solo eso, vamos a permanecer por estas herramientas diagnósticas mucho tiempo frente al paciente en distancias cortas que hoy en día no son recomendables. Así como tenemos que solicitarle al paciente algunos exámenes, llámese la perimetría o la tomografía de coherencia óptica, y que en todos esos procesos vamos a encontrar que son procesos que hoy en día pueden ser vectores de una contaminación en la era COVID.
Ya se ha demostrado, diversas publicaciones hablan acerca de la persistencia del coronavirus en las superficies, tanto por horas, incluso días, de acuerdo al material de esa superficie, y que son materiales que vamos a encontrar en nuestras consultas, tanto en nuestros materiales de trabajo como en el resto de materiales que vamos a tener dentro de nuestros consultorios. Y que si bien la principal vía de transmisión es la respiratoria, también se ha demostrado que el virus SARS-CoV-2 puede inocularse a través de la vía conjuntival. El estudio que ha demostrado esto es un estudio de modelo animal, donde inocularon en monos Macaco rhesus el coronavirus a través de la vía conjuntival y demostraron que ellos podían desarrollar la enfermedad y por lo tanto podría haber una contaminación por esta vía. Este estudio, digamos, experimental de DEN, utilizó 3 vías de diseminación: la vía conjuntival, la vía traqueal y la vía digestiva, siendo que en la vía digestiva no se desarrolló enfermedad, pero que en la vía traqueal y la vía ocular sí se desarrolló la enfermedad. Además, ese estudio demostró que por la vía conjuntival la carga viral era mucho más alta en las vías respiratorias superiores y que la enfermedad pulmonar que se desarrollaba era menor, pero sí había una neumonía intersticial versus la vía traqueal, donde la enfermedad era mucho más severa y la carga viral se alojaba con mucho más intensidad en la parte pulmonar, incluso causando la muerte a los monos, ¿no? Sin embargo, también se ha visto que la presencia de SARS-CoV-2 en lágrimas y en secreción conjuntival es muy difícil de aislar. Este estudio de CIA encontró que en 17 pacientes, haciendo 64 muestras en los diferentes días de la enfermedad, no pudieron aislar el virus en la superficie ocular, incluso en aquel paciente que desarrolló síntomas conjuntivales. Este otro de revisión de Zhang y Chen también demostró que la incidencia de manifestaciones oculares era muy baja. De 72 pacientes se encontraron 2 con manifestaciones oculares, pero solamente en uno de ellos pudieron aislar el virus. Esta otra revisión también en 30 pacientes no pudo aislar el virus en ninguno de los casos, salvo en el único caso que tuvo manifestaciones oculares. Por lo tanto, mencionan que es difícil aislar el virus en aquellos casos que no tengan conjuntivitis. Y en esta revisión de todas las publicaciones al respecto, la incidencia de poder encontrar o aislar el virus en muestras conjuntivales o de secreciones conjuntivales o lágrimas es bastante baja, siendo la máxima la encontrada por WHO en un 7.14% de los casos. Y esta revisión más completa de SARMA, donde hicieron revisión de 5 estudios con un total de 320 pacientes, la incidencia de encontrar de poder aislar el virus fue solamente en 1.95% de las muestras. Por lo tanto, la mayoría de hallazgos sugiere que la posibilidad de contagiarnos por vía conjuntival es baja, pero como ya hemos visto, la vía conjuntival es una vía posible de ingreso del coronavirus a nuestro cuerpo. Es por eso que la gran demanda de consultas de glaucoma, sumado a la cercanía entre el examinador por más tiempo y la necesidad de usar herramientas de evaluación y de diagnóstico, ponen a la consulta de glaucoma como una atención de mayor riesgo en la era COVID. Esto sumado a que la mayoría de pacientes con glaucoma son adultos mayores y que muchos de ellos tienen comorbilidades con lo que podrían desarrollar enfermedades más severas. Por ello es necesario adaptar nuestra consulta de glaucoma para poder evitar convertirnos en vectores y protegernos a nosotros mismos del contagio por el virus SARS-CoV-2 y causarnos la enfermedad de COVID-19. No está de más recordar, aunque ha habido charlas muy buenas como la del doctor Munaico o la charla que hubo sobre los tips de los diferentes miembros de la sociedad, que fue muy completa, pero nunca está de más recordar estas medidas generales que son lo principal para reducir la transmisibilidad entre persona a persona. Es recomendable siempre tener citas programadas y evitar las citas sorpresas o las entrecitas o las citas adicionales, o establecer un sistema también de pagos previos o de pagos electrónicos para que evitemos tener manipulación de dinero durante la llegada del paciente. Es importante hacer un screening de síntomas y contactos COVID-19 previo para poder reprogramar aquellas consultas que no son necesarias y que pueden ser reagendadas si el paciente presenta alguno de los síntomas o está en contacto reciente con pacientes COVID positivo. Es muy importante darle instrucciones al paciente antes de la asistencia a su consulta, decirle que tiene que llevar una mascarilla adecuada,
que debe acudir solo si es posible o solamente con un acompañante si requiere ayuda, que debe limitar el habla durante la presencia en el consultorio y más aún no hablar mientras lo estemos examinando. Y obviamente respetar los protocolos de entrada al centro donde se va a llevar la atención o al consultorio donde se debe tomar la temperatura, hacer una desinfección del calzado, invitar al paciente que se haga un lavado de manos con agua y jabón o desinfectarse las manos con alcohol gel. Y sí es recomendable, y lo voy a explicar por qué, proporcionarle al paciente una nueva mascarilla que pueda ponérsela encima de la suya, ya que en muchas partes del examen nosotros vamos a tener contacto con la mascarilla del paciente o en la mascarilla el paciente va a tener contacto con parte de los instrumentos de evaluación. Hay que optimizar el uso de recursos como la telemedicina, que si bien tiene muchísimo por desarrollar y más aún en el campo de glaucoma, puede ser utilizada, por ejemplo, para mantener la continuidad de tratamientos crónicos en aquellos pacientes que por riesgo no puedan salir de sus domicilios y requieren que a través de una revisión uno pueda validar sus recetas para mantener la continuidad y no discontinuar tratamientos de glaucoma. Se puede tomar más tiempo para poder darle resultados al paciente de sus exámenes auxiliares, llámese perimetría, tomografía, y evaluar si hay evidencia de progresión en aquellos casos que lo requieren. Incluso podemos utilizar la telemedicina para hacer algunos controles de cirugías menores y poder darle espacio a los controles de cirugías más grandes como las que se pueden hacer o más complejas en nuestros centros. Hay que rediseñar y adaptar nuestros espacios. Todo esto con miras de tener un distanciamiento social adecuado en nuestras salas y en nuestros centros de atención. Hay que reducir la capacidad de la sala de espera y poner barreras que impidan que haya un contacto respiratorio y proteger no solamente a nosotros, sino proteger a nuestro personal de aquellos pacientes que podrían estar contagiados. Y por ello, la presencia de un protector de lámpara de hendidura es hoy en día indispensable. Sin embargo, un experimento de Liu mostró que muchos de los protectores que han estado siendo utilizados no son completamente efectivos. Esto, ya que los protectores de las lámparas de hendidura, en este modelo, se mostró que el spray podía alcanzar un ángulo de 47 grados, con lo cual muchos de los protectores no lograban proteger, valga la redundancia, todo el espacio de dispersión de los sprays, ¿no? Ellos evaluaron varios tipos de los modelos actuales de los protectores y convinieron que en el experimento, en muchos de los casos, todavía había evidencia de que el spray podía caer sobre zonas donde el protector no era completamente efectivo. Y mostraron que este modelo de protector, el tipo zombie, que es de 33 centímetros por 28 centímetros de ancho, era el más conveniente y el que más protegía de todo el resto de modelos, ¿no? Este otro experimento también muestra cómo el protector de lámpara hendidura es muy efectivo para, digamos, retener aquellas gotas que podrían salir de nuestro paciente. Sin embargo, también concluye que esto recién es efectivo combinado con una mascarilla, ya que como vemos en esta gráfica del medio, parte de las gotitas podrían caer sobre el cuello del examinador y sobre la mesa y el resto de la lámpara, pero cuando el protector de lámpara se combina con una mascarilla, prácticamente todo el área está libre de cualquier tipo de secreción o de gotas respiratorias que podrían causar una contaminación. Y es importante también proteger nuestros equipos de tratamiento, ya que muchas veces tenemos protectores adaptados para las lámparas de hendidura, pero no hemos adaptado nuestros equipos de tratamiento que a veces es necesario utilizarlos, como el argón o el Jack láser o los equipos de trabeculoplastia láser selectiva, porque acordémonos que vamos a pasar más tiempo frente al paciente y con más, digamos, concentración cuando hacemos ese tipo de tratamientos, cuando es necesario, y si no tenemos los protectores adecuados, vamos a poder también tener una contaminación. Entonces viene una pregunta sobre cuál es el método más eficaz para desinfectar todos nuestros dispositivos y herramientas de diagnóstico para glaucoma. Esta revisión de Shapto junto con De Moraes, el doctor Jeffrey Littman y Siofi han hecho una revisión de toda la literatura
las recomendaciones en las casas comerciales, las publicaciones recientes o las comunicaciones que ellos han podido obtener directamente con las casas comerciales de todos los aditamentos que utilizamos para nuestras atenciones de pacientes con glaucoma. Uno de los puntos más álgidos quizás va a ser la tonometría. Sabemos que el tonómetro de Goldman sigue siendo el tonómetro más utilizado, como lo demuestra esta última encuesta publicada recientemente en el Journal de Glaucoma por el doctor Hunk, donde el tonómetro de Goldman y los prismas reutilizables son los que siguen teniendo la preferencia frente al resto de otros dispositivos que hay comercialmente disponibles. Pero, sin embargo, ya se ha demostrado por diversos estudios que el prisma también es un vector para la transmisión de diferentes virus. La mayoría de estas revisiones están orientadas a demostrar pues, la transmisibilidad del adenovirus por las diferentes epidemias de queratoconjuntivitis adenovíricas que se han dado contaminadas por el prisma. Sin embargo, se ha demostrado que puede haber contaminación de virus de HIV, virus de hepatitis, virus de herpes simple y otros virus, incluso priones, ¿no? Por lo tanto, no es impensado y es obviamente totalmente lógico pensar que el coronavirus puede transmitirse, como lo hemos visto, a través del prisma, ¿no? Aunque no existen estudios que lo puedan demostrar en la actualidad. Entonces viene una pregunta acerca de cuál es el mejor método de desinfección de los prismas del tonómetro de Goldman. Y para ello existen 3 revisiones sistemáticas disponibles, digamos, en la literatura, acerca de que intentan resolver esta pregunta de cuál sería el mejor método de desinfección. 2 de esos estudios son canadienses y uno de la Academia Americana. El estudio de Akhtar, que es de una publicación canadiense, comparó 3 métodos de desinfección o 3 métodos para evitar la propagación de virus a través de tonometría y concluyó que era muy recomendable el uso del hisopado con alcohol etílico al 70%, frente al uso de peróxido de hidrógeno, que también era efectivo, pero por costo-beneficio ellos concluyeron que era más recomendable utilizar el alcohol al 70%. Obviamente también por motivos de costo, ellos prefirieron estos métodos de desinfección para prismas reutilizables frente al uso de prismas, digamos, desechables. Esta otra revisión de 2 investigadores de 19 estudios no pudo establecer una conclusión definitiva acerca del mejor método de desinfección del prisma del tonómetro de aplanación, a pesar de que en la tabla podemos ver cómo en la mayoría de casos para diferentes patógenos virales, los que resaltan son el alcohol isopropílico al 70%, el peróxido de hidrógeno al 3%, pero en otros de los casos no fue del todo concluyente y por ello la conclusión del estudio al final es que cualquiera de estos agentes puede ser utilizado, pero no es, ninguno de ellos es concluyente al 100% como el método ideal de desinfección. Por ello, quizás el más contundente en dar sus recomendaciones es esta revisión de la Academia Americana de Oftalmología publicada en el 2017 por el Dr. Hunk, ¿no? Donde él menciona que el agente más efectivo para la eliminación de virus, y con esto quiero decir que no estoy hablando exclusivamente de coronavirus, porque esta revisión no fue hecha en la época de coronavirus, era el hipoclorito de sodio al 10% o el etanol al 70%. Sin embargo, ya sabemos que estos agentes también han demostrado en otros estudios ser efectivos para la eliminación del coronavirus. En esta revisión también concluyen que es controversial para la eliminación de patógenos virales el uso de peróxido de hidrógeno al 3% o alcohol isopropílico al 70%, aunque este tipo de, digamos, de sustancias ya han demostrado también ser efectivas contra el coronavirus, ellos concluyen que no es lo más recomendable porque por lo menos en un estudio encontraron de que no eran efectivos para la eliminación de adenovirus. Es en base a esto que en muchas de las guías que vamos a revisar y que vamos a encontrar, se recomienda el hipoclorito de sodio como el agente de elección para la desinfección del tonómetro de prisma, el prisma del tonómetro, perdón, y no al alcohol isopropílico, debido a que si bien ambos pueden eliminar el coronavirus, este último no sería efectivo para la eliminación del adenovirus.
y esa es la razón por la cual en las guías se recomienda al hipoclorito como el agente de elección. Obviamente menciona otros agentes que no son eficaces e incluso la radiación ultravioleta requeriría mucho tiempo para poder hacer una eliminación viral completa y efectiva. Sin embargo, sigo mencionando que no hay una conclusión categórica acerca de cuál sería el mejor agente a utilizar para la eliminación de todos los patógenos virales para la desinfección del prisma. Jung recomienda que sea la inmersión de 5 minutos en hipoclorito de sodio y luego esto enjuagado y secado para poder ser utilizado. En el mercado existen estos dispositivos que pueden utilizarse para la desinfección manual, donde se coloca en estos dispositivos la sustancia, sea peróxido de hidrógeno o hipoclorito. Luego del enjuague se puede secar y dejar los prismas ya para ser nuevamente utilizados, ¿no? Podemos ver varios modelos, o incluso de la misma casa comercial Highstrike, donde hay una especie de jarra donde se pueden poner varios prismas o lentes y luego someter esto a un enjuague para poder utilizarlo. Sin embargo, como se dan cuenta, esto requiere el tener disponibles varios tipos de prismas al mismo momento. Y el tiempo de desinfección podría tomar entre 10 hasta 20 minutos. Existen incluso comercialmente disponibles estas máquinas llamadas TonoWash, donde uno coloca el prisma y la máquina hace el ciclo de lavado y desinfección automáticamente y nos bota un prisma ya desinfectado para su nuevo uso. Sin embargo, esta compañía recomienda el uso de peróxido de hidrógeno al 3% y no el uso de hipoclorito al 10%, ya que este podría dañar el interior del mismo equipo de desinfección. Otra de las recomendaciones es verificar siempre que los prismas del tonómetro estén indemnes, que no presenten grietas o estas opacificaciones, ya que esto podría limitar una adecuada desinfección o albergar restos de patógenos virales o incluso los restos de los desinfectantes. Y como todos sabemos, este tipo de prismas ya dañados podrían provocar daño a la superficie ocular o la córnea, ¿no? Causando algún daño o causando incluso algunas patologías como úlceras corneales peor. También es recomendable, y ha ocurrido, y lo aprovecho para mencionar, que verifiquemos que cualquiera sea el método que utilicemos para la desinfección de nuestro tonómetro, como hemos mencionado, verifiquemos que estén secos, porque he visto aquellos casos donde, por ejemplo, se desinfecta con alcohol, que es lo que generalmente tenemos más a la mano en nuestros consultorios, el alcohol al 70%, pero que por no esperar el tiempo de secado adecuado del alcohol, podemos lesionar y causar felizmente un daño a la superficie ocular que es reversible, como todos sabemos, pero va a causar una debilitación, una desepitelización de la córnea, con un dolor y una molestia bastante alta para nuestros pacientes, ¿no? Algo que es importante también mencionar y que he podido observar es que algunas mascarillas son muy prominentes, ¿no? Son muy prominentes, sobre todo estos modelos de mascarillas que parecen un pico de pato. Y estas mascarillas que nosotros, si bien le colocamos una mascarilla por encima al paciente, ¿no? Vamos a tener el contacto de la mascarilla con este vástago que es el soporte del prisma. Esto, además de causar una contaminación que debe ser luego de cada paciente desinfectado como parte de nuestra limpieza, ¿no? A veces choca con solamente esta parte del vástago, pero miren cómo hay contacto de la mascarilla. También nos va a dar falsas lecturas de la tonometría y vamos a tener presiones altas en pacientes que en realidad no están teniendo la presión elevada, pero que es por este motivo. Así que hay que siempre verificar que nuestros digamos, mascarillas no estén chocando contra el vástago, porque si no podríamos llevarnos sorpresas y alarmarnos con hipertensiones oculares que en realidad no están presentes. Y otra de las cosas importantes es que podemos utilizar en los casos de que está disponible estas cabezales desechables, que es el TonoSafe, el llamado TonoSafe. Esta base reemplaza el prisma y este cabezal es el que se desecha. Tengo entendido que
no son tan, digamos, no son tan caros, están comercialmente disponibles en nuestro país. Sin embargo, todavía quizás no estamos muy acostumbrados a estos dispositivos desechables. No intenten desinfectarlos porque muchos de ellos se opacifican cuando se hace una desinfección. He visto que se opacifican con alcohol, por ejemplo. Y lo que sí también recomiendo es que no se olviden de que si bien el cabezal es el que se va a desechar y va a quedar esta parte plástica como el soporte, también es recomendable desinfectarlo, ya que nosotros en la manipulación vamos a poder a tener una contaminación cruzada, ¿no? Aunque esta base de plástico es la que va a servir y viene con, creo que para 20 de estos cabezales desechables, igual entre paciente y paciente es recomendable descontaminar. Para aquellos casos donde también es posible y querramos hacer una tonometría donde no tengamos contacto cara a cara con el paciente, podemos utilizar esos tonómetros como el iCare, que tiene estas sonditas desechables que no requieren anestésico en el paciente y que va a ser muy fácil de utilizar. El paciente prácticamente no siente porque es muy rápida la toma. O, por ejemplo, el llamado Tonopen, ¿no? Que existen en el modelo Avia y el modelo XL, ya que viene con unos capuchones de látex que van a cubrir la zona donde se toma, tiene contacto con el globo ocular, y que también permite la toma de la presión ocular sin tener que tener un contacto cercano con el paciente, ¿no? Pero obviamente nuestra realidad hace que estos tonómetros como el iCare, el Tonopen, o incluso la posibilidad de tener el TonoSafe como parte de nuestros aditamentos al día a día, nos obliga a siempre tener la recomendación de la descontaminación del prisma. Aquí dejo abierta un poco también la discusión porque si el coronavirus puede contaminarse con agua y jabón, también un método de desinfección probable podría ser el lavado de nuestro prisma con agua y jabón. Entiendo que no es una recomendación de las casas comerciales debido a que cualquiera de estos métodos de desinfección podrían causar daño a la goma que permite que estos dos prismas que están pegados dentro del tonómetro puedan permanecer unidos y puedan dañar pues, de alguna manera el agua y jabón, la superficie de opacificar, digamos, el prisma o causar daño a la goma que está en el prisma. Entonces, igual es, digamos, un método de desinfección que podemos tener en cuenta y podría ser deseable que una vez que lavemos con agua y jabón, podamos pasarle o sumergir en etanol, que es algo que está muy disponible en nuestros consultorios, y en los casos que deseamos tener una mejor pues, desinfección, podemos optar por tener el hipoclorito de sodio al 10% o el peróxido de hidrógeno al 3% como los métodos recomendados, con las atingencias que ya les he mencionado según las recomendaciones. Por último, este es el cuadro que resume esta revisión, donde habla del tonómetro de Goldman. La casa comercial High Stride recomienda el hipoclorito al 10% y el peróxido de hidrógeno. La casa de iCare recomienda, obviamente, desechar estas sonditas de la toma de la presión, pero el resto del tonómetro descontaminarlo con alcohol isopropílico. La casa de Tonopen recomienda una solución de peróxido de hidrógeno al 3% para su descontaminación. Por ahora no es recomendable utilizar el neumotonómetro, ya que hay revisiones que indican que el tonómetro de aire puede emitir aerosoles, que en el caso de utilizarlo por varias veces, estos aerosoles se van a expandir y podrían realizar una contaminación cruzada a nuestros pacientes y al personal que está utilizando el neumotonómetro. Así que por ahora no es recomendable su uso. Otro de los puntos que son importantes para la evaluación oftalmológica en glaucoma es la gonioscopía, y los goniolentes siempre van a tener contacto con la superficie ocular y por periodos que no son cortos, incluso en áreas más extensas que la que podemos sonar y más tiempo que la que tenemos con el prisma. Y cualquier método de desinfección, sea incluso el agua, va a dañar la superficie del goniolente y puede opacificar la zona de la óptica o despintar, incluso cuando se trata de goniolentes que parecen vidrio, ¿no? Entonces,
Algunas compañías han desarrollado estos capuchones descartables que se colocan por encima del goniolente y permiten que el contacto con la superficie ocular se haga a través de esos capuchones y los podamos desechar y no tener que utilizar ningún material de desinfección, ¿no? También en estos tiempos de era de COVID es recomendable empezar a pensar en el uso de los goniolentes descartables de un solo uso. Yo recuerdo con mucho aprecio una anécdota que me ocurrió mientras hacía la especialidad, en donde yo tenía un gonio de la casa comercial Volk, que era de vidrio, entonces se cayó y eh, se hizo pedacitos, y por tanto me quedé pues sin ningún tipo de gonioscopio, y para un fellow o para un especialista en glaucoma, el gonio lente es fundamental para su día a día, ¿no? Y recuerdo con mucho aprecio que el doctor Vargas, a través de Patti Vargas, que en ese momento estaba rotando por el servicio de glaucoma de la Almenara, me mandó un par de estos goniolentes descartables, y fue la primera vez que yo descubrí que eso existía. Y bueno, obviamente yo utilicé estos goniolentes descartables durante casi 4 meses. Lo lavaba, lo desinfectaba, la visibilidad de tanto de la zona óptica con la que uno puede ver el fondo de ojo como de los espejos era espectacular. Durante mucho tiempo lo puedo utilizar sin que se deterioren, ¿no? Así que son de muy buena calidad, tienen una visualización bastante óptima, y obviamente en eras pre-COVID yo lo podía reutilizar, aunque en estas épocas de COVID podría ser una opción no reutilizarlos y desecharlos, como bien comenta la casa comercial, ¿no? Así que tengo experiencia utilizándolos y podría ser una muy buena opción hoy en día poder optar por esos. No son tan caros, así que obviamente no sé si están comercialmente disponibles en nuestro medio, pero sí, sí podríamos ir pensando en una opción de los goniolentes descartables. Acá las casas comerciales también, como High Strike para sus lentes, recomienda la solución de peróxido de hidrógeno o la de hipoclorito, a diferencia, por ejemplo, de la casa de Volk, que recomienda el uso de esta solución al 2% de glutatialdehído, o una solución de hipoclorito del 9/1, o el famoso Sidex, también para desinfectar sus lentes y sus goniol lentes directos. Todos ellos, incluso con el riesgo de que se pueda dañar la zona óptica de nuestros goniolentes. Otro de los puntos importantes a tomar en cuenta es la perimetría. Los perímetros de todo tipo requieren un estrecho contacto del paciente con el equipo. Llámese las mentoneras, la zona de la frente, el oclusor del ojo contrario a examinar, o incluso digamos, el puntero con el que el paciente va a marcar, el marcador que el paciente requiere para la realización de la perimetría. Además, que las gotas respiratorias pueden quedar acumuladas en nuestros perímetros de cúpula, y no sabemos en realidad en la fecha cuánto tiempo puede permanecer el virus suspendido en estas cúpulas. Fuera de que en todos esos equipos se requiere que el examinador esté muy cerca al paciente, porque en la mayoría de estos equipos, la zona lateral se encuentra la zona donde uno manipula, ingresa los datos y va marcando cuando el paciente se encuentra pues de alguna manera moviendo el ojo, y uno puede ir alineando para que el resultado del examen sea el óptimo, ¿no? Por lo tanto, la perimetría hoy en día también encuentra un reto en la era COVID. Las casas comerciales han empezado digamos, a recomendar y a proporcionar estos acrílicos, como el que utilizamos para las lámparas de hendidura, que se colocan al costado de la cúpula entre el examinador y el paciente, con el objetivo de evitar la propagación de las gotas respiratorias hacia el paciente, la persona que está realizando el examen. Sin embargo, esto no resuelve el problema de la contaminación hacia el equipo, y más aún a la suspensión de partículas que pueden quedar sobre la zona de la cúpula, ¿no? Las casas comerciales incluso han dado algunas webinars y charlas acerca de las recomendaciones de cómo desinfectar sus equipos de perímetros automáticos, donde, por ejemplo, High Strike recomienda que para la zona externa se puede utilizar alcohol isopropílico o etanol. Sin embargo, para la zona de la cúpula sigue habiendo una controversia. Recomiendan
atomizar el alcohol isopropílico o el etanol, ¿no? Pero dicen que esta zona es muy sensible y que solo hay que desinfectarla cuando sea necesario. Quiere decir que si obviamente tenemos cualquier paciente que en nuestra era es sospechoso, tendríamos que considerar descontaminarlo entre paciente y paciente. Y que debe de rociarse de alguna manera digamos, este atomizador, pero sin generar que esto se humedezca, y sin sobar la superficie de esta zona, ya que podríamos lesionar la cobertura que tiene esta cúpula y por lo tanto vamos a influir pues obviamente en la calibración que tiene la iluminación interna necesaria para un adecuado examen, ¿no? Entonces sigue siendo un reto encontrar el método de desinfección de las cúpulas, sin mencionar que en muchos de estos cúpulas internamente hay componentes electrónicos que podríamos dañar a la hora de manipularlos, ¿no? Por lo tanto, hoy en día es mucho más recomendable el uso de perímetros que no tienen esta cúpula, como el Octopus 600 o las compañías Oculus, etcétera, ¿no? Que no necesitan tener una cúpula y que hoy en día se convierte en un problema, pero en aquellos casos, obviamente, nadie se puede comprar un perímetro, digamos, por COVID. Deberíamos seguir las recomendaciones de hacer una desinfección con atomización del etanol o alcohol isopropílico, y en los casos que fuera necesario, utilizar un paño suave para la desinfección de la zona de la cúpula, sin hacer digamos, un rascado, porque esto podría lesionar la cobertura que tienen estas cúpulas en la mayoría de los perímetros, que todos son muy parecidos, ¿no? Sin embargo, también van saliendo pues, nuevas ideas, como por ejemplo el poder hacer la supervisión de la campimetría a distancia a través de una tablet, cuando estos aditamentos ya pueden ser, digamos, manipulados a través de un equipo digamos, a distancia. Y las casas comerciales también han emitido sus recomendaciones recogidas en esta revisión de Shapto, donde la casa comercial Highstrike, como ya mencioné, recomienda el alcohol isopropílico del 70%, la compañía Carsize, por ejemplo, para el Humphrey, recomienda utilizar un paño suave para la desinfección, pero igual el alcohol isopropílico como parte de las recomendaciones del interior, ¿no? Pero hoy en día empiezan a haber nuevas también ideas, y esta publicación del Ophthalmology recientemente muestra un caso de una perimetría a domicilio, donde utilizaron un perímetro por realidad virtual, ¿no? Lo que llaman la perimetría oculokinética, ¿no? Esto utiliza un sistema digamos, de enlazado de puntos, donde el paciente con el movimiento tiene que enlazar los puntos, y miren el resultado que tiene este perímetro por realidad virtual, que tiene muy buena correlación con la perimetría de 24.2 del perímetro Humphrey. Así que en un futuro no sería raro que este tipo de perímetros por realidad virtual puedan encontrar mayores evidencias que puedan ser utilizadas en nuestra práctica diaria, ¿no? Y para quienes se preguntan si eso es algo del futuro, en realidad ya están comercialmente disponibles. Ahí encontré 3 casas comerciales, como esta de PalmScan Visual Field 2000, o esta compañía Elizar, o acá el Virtual Eye Perimeter. Todos utilizan la misma tecnología de realidad virtual, incluso con el marcador de la mano, y que en la página web de estas casas comerciales se muestra cómo hay una muy buena correlación en los resultados con la perimetría de Humphrey, incluso con valores digamos, de los mismos mapas de sensibilidad, los mapas de desviación, valores, curvas de Bevi o de progresión, y valores de índices globales y probabilidades, es decir, con muy buena, digamos, mapas de hojas de impresión con valores muy cercanos a que podríamos compartir con nuestros perímetros de Humphrey, como se ven en estos ejemplos, ¿no? No hay que olvidarnos que también uno de los equipos que va a necesitar una protección son también las tomografías de coherencia óptica. Si bien estos no tienen cúpula, igual todos ellos requieren
que hay un examinador cercano y necesitan estos acrílicos que ya también las mismas casas comerciales están proporcionando, algunas veces de manera gratuita o dando las instrucciones de cómo fabricarlos para adicionarlos a nuestros equipos de tomografía en el día a día. También hay, digamos, algunas instrucciones de cómo hacer para que el software poder hacer la salida de este software de la pantalla a una, digamos, una computadora que puede ser manejada a distancia para que el examinador, así como vimos en el caso de los perímetros, pueda tener, digamos, la manipulación del equipo a distancia, ¿no? A una distancia prudente del paciente. Estas son las recomendaciones también recogidas por la revisión, donde la casa, por ejemplo, Spectralis recomienda el alcohol isopropílico o el etanol sobre las superficies no ópticas. Y el problema se viene porque para las superficies ópticas solo es recomendable utilizar un paño de microfibra, ¿no? La compañía, por ejemplo, Carl Zeiss para el Cirrus también recomienda el alcohol isopropílico para las superficies no ópticas, pero sigue siendo recomendado solamente el utilizar. Y como todos sabemos, en muchos de los casos, estas zonas ópticas se pueden empañar por la respiración que tiene el paciente sobre los diferentes lentes, o en este caso la zona óptica de nuestros equipos de tomografía, ¿no? Y por último, dar lectura a esta parte de este editorial de Jeffrey Littman, que fue escogido como el paper del mes en el mes de mayo, si no me equivoco, por la Asociación Mundial de Glaucoma, la WGA, en el cual él dice que esta no era la visión que teníamos para el año 2020, pero que a medida que continuamos luchando contra la pandemia y apoyamos a nuestros colegas que se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID, debemos iniciar el desarrollo de nuevos paradigmas de atención oftalmológica de la era COVID, para que estemos preparados para enfrentar los extraordinarios y sin precedentes desafíos que enfrentamos nosotros y nuestros pacientes, mientras nos esforzamos por preservar su visión en los meses o años venideros. Con ello, les agradezco mucho su atención y bueno, quedamos abiertos a la discusión, a sus aportes o a las preguntas que pueden venir de esta presentación. Muchísimas gracias por su atención a todos los presentes. Muchas gracias, doctor Santiago. Como siempre, una ardua revisión la que usted nos trae y ya nos tiene acostumbrados. Efectivamente, pues, la subespecialidad de glaucoma es una de las que genera mayor exposición al examinador, ¿no? En este caso al oftalmólogo, por la cercanía que se tiene en el examen y en cada uno de los exámenes que tenemos que hacer para evaluar al paciente con glaucoma. Santiago nos ha hecho una revisión de todas estas situaciones. Y creo que una de las mayores preguntas que siempre nos hacemos es justamente el tema, ¿cómo desinfectamos los materiales, ¿no? En líneas generales, todos tenemos ese problema en cualquier subespecialidad, para hacer la huesa visual, ¿no? Ya no se utiliza el oclusol, sino la mano, pero sentados en la lámpara cerca, queremos hacer la oftalmoscopía indirecta con las lupas aéreas, también estamos cerca y acercamos el material, la tonometría, gonioscopía, hacer el fondo de ojo, en fin. ¿Alguien tiene algún comentario acerca del procedimiento para la limpieza, por ejemplo, de los tonómetros, de sus conos de tonómetro? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Quién está en el panel? Hoy día conversábamos justo con Santiago de que cada empresa tiene su material específico para lavado de esos instrumentos, ¿no? Pero, ¿y dónde queda el agua y el jabón? ¿No? Si el lema hoy en día es lávate las manos a cada rato con agua y jabón,
cuánto funcional, viable entre la balanza de cuánto útil y cuánto no daño mis equipos, sería utilizar este método, ¿no? O lavarlo como siempre con agua y jabón. ¿Dónde estaría el problema? Porque, si bien es cierto, todo encarece también la consulta, ¿no? Es otro factor que en un país como nuestro es algo que a veces pesa tanto que inclina la balanza a adquirirlo o a no adquirirlo, ¿no? Si es útil, definitivamente nos brinda beneficios, pero también hay que contemplar ese otro aspecto económico de los costos. Mira, Gustavo, en principio gracias a todos por sus comentarios. En realidad, creo que es como dice por ahí la doctora Marroquín, se nos insta a seguir investigando y seguir dando oportunidades al cambio. Pero como dice Gustavo, primero que no hay un consenso, ¿no? Alguna vez hemos visto que salen estas revisiones, pero como se dan cuenta, en la mayoría de casos no existe en realidad un consenso total para decir cuál es el método para desinfectar el tonómetro. En segundo lugar, todas estas revisiones se hablan de virus, pero ninguna habla de coronavirus. Sabemos por otro tipo de, digamos, de revisiones que el coronavirus es sensible al agua y jabón, es sensible al hipoclorito, es sensible digamos, al amonio cuaternario, al etanol, al 70%, pero también sabemos que cualquier material que utilicemos sobre nuestros tonómetros, incluso agua y jabón, van a dañarlo. A ciencia cierta, yo, digamos, tengo la oportunidad o por lo menos hasta antes de la pandemia, de haber estado en diferentes lugares, y alguna vez, por ejemplo, con el doctor Siberio, conversamos sobre cómo prevenir la propagación de pacientes con herpes, por ejemplo, y él me decía que él desinfectaba con etanol su prisma todo el tiempo, y el prisma tenía más de 10 años, creo, en uso, y no presentaba ningún daño, en realidad, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, haber visto prismas opacos en el INO, ¿no? Cuando era residente. Y obviamente, pues porque la frecuencia de uso de un hospital nacional, un instituto especializado, va a ser muchísimo mayor al que se detiene por ejemplo, en una clínica privada o un consultorio. También es cierto que lo recomendable hoy en día sería utilizar prismas desechables, y con esto nos quitamos un dolor de cabeza, pero hay que adaptarnos a la realidad de cada consultorio. No todos los lugares pueden tener la logística para poder adquirir estos dispositivos como el Tonopen o como el iCare, y mucho menos a veces los cabezales. Y en esos casos tenemos que encontrar siempre una vía de desinfección. Creo yo que en resumen podríamos entender que el etanol, el alcohol que lo tenemos a la mano, el peróxido de hidrógeno al 3% y el hipoclorito podrían ser tres de las principales formas de desinfectar. Hoy en día yo desinfecto el tonómetro con agua y jabón, y eso también tiene una razón. Hay algunas publicaciones, no lo mencioné, sobre que sobre la superficie del tonómetro quedan restos de conjuntivales, y eso tiene que ver con la revisión de priones y cosas un poco más complicadas. Hay que lavar el tonómetro y posteriormente le paso etanol y espero obviamente que seque, ¿no? Alcohol al 70%, ¿no? No lo sumerjo, en realidad, pero digamos, sigue habiendo una controversia respecto de cuál sería el método más ideal, ¿no? El etanol, por lo menos, en la revisión de Hunk, también fue efectivo en todos los estudios que revisaron contra los adenovirus, enterovirus, virus de hepatitis C y el resto de virus, y por lo tanto, y además, conociendo que es efectivo para el coronavirus, podría ser un método de desinfección adecuado. Le tengo más de respeto al hipoclorito, debido a que se inactiva muy rápidamente cuando está digamos, expuesto al ambiente, como todos sabemos, y obviamente por la manipulación del hipoclorito en el consultorio quizás no es tan práctico para desinfectar el tonómetro, y podría ser más conveniente para obviamente la limpieza de superficies o otro tipo de cosas, ¿no? No sé si hay alguna opinión al respecto de alguno de los asistentes, ¿no? Gustavo, ¿Alguien? una pregunta. En primer lugar, el agradecimiento y las felicitaciones por la charla.
luego de la limpieza con alcohol, ¿lo dejas secar? O algunos recomiendan también que se limpie o con agua por arrastre, mencionan, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción? Sí, efectivamente, lo recomendable, y eso sí está en las recomendaciones de las mismas casas comerciales, es que uno desinfecte el tonómetro con agua corriente, ¿no? No por sumergir, ¿no? Yo recuerdo también, esto es un recuerdo de mi residencia, cuando roté por glaucoma, que el doctor Vargas lavaba con agua y jabón el tonómetro y el gonio, me parece, y utilizaba y lo secaba efectivamente con la mitad de un papel toalla, ¿no? Y él me decía que era para ahorrar. Lo tengo muy, muy presente eso, ¿no? Para quienes han estado o han rotado con el doctor Vargas, van a conocer. Y era con agua corriente, ¿no? Del caño, ¿no? Sin embargo, no estaría mal quizás adicionarle a esto algún método de desinfección con el riesgo que todos sabemos de que nuestro deterioro del tonómetro puede darse, ¿no? Cabe mencionar que hasta hace muy poco, dentro de las especificaciones, cuando uno compraba un prisma, el prisma decía que el tiempo de duración era de solamente 2 años. Imagínense, ¿no? Entonces, luego eso ya lo ha quitado, pero últimamente en las revisiones que he estado buscando para esta charla, nuevamente se ha sido mencionado, ¿no? Que el tiempo de vida útil del tonómetro aproximadamente es de 2 años, ¿no? Y que al cabo de 2 años uno debería reemplazar este tonómetro, ¿no? ¿Cuántos prismas hay en nuestro país seguramente que tienen muchísimo más tiempo en uso? Y que obviamente, como lo vuelvo a decir, va a depender del lugar donde se utilice, si es un hospital o un consultorio privado, ¿no? Sí, recuerdo también como dice Santiago, el doctor Vargas lavaba ahí el caño, ¿no? Agua y jabón y secaba solamente, nos decía siempre, sequen solamente la parte plástica y dejaba, como dice el doctor Veloz, escurrir, ¿no? La parte de las lupas, el vidrio en realidad, sobre todo el gonioscopio. Y es una conducta que siempre ha funcionado y en la práctica realmente uno no evidencia el daño que se presume podría haber al utilizar este tipo de materiales. El problema está cuando uno le seca las partes del eje visual, ¿no? Eso es lo que nosotros también siempre chequeamos que en el hospital no ocurra, ¿no? Pero yo creo que es esta situación que nos lleva a explorar otras situaciones, también deberíamos empezar a mirar ahí cuán útiles, ¿no? De repente estamos eh, infravalorando esa alternativa. Nos pregunta el doctor Abel Flores que en esas circunstancias en las cuales la cercanía nos hace personas expuestas, ¿cuánto serviría utilizar como alternativa a la tecnología? Es decir, en vez de hacer fondo de ojo, hacer retinografías, en vez de hacer gonoscopías clínicas, hacer gonoscopías por imagenología. Le traslado esa pregunta, doctor Encinas. Bueno, definitivamente tenemos un reto por delante, ¿no? Creo que hoy en día tenemos todos que pensar cuál tendrían que ser nuestros cambios a futuro, primero para agilizar nuestras consultas y estar listos para cualquier otra eventualidad, ¿no? Creo que sí, que hoy en día, por ejemplo, utilizar fotografías clínicas del nervio óptico con equipos que toman fotografías espectaculares, o la misma equipos que ahora vienen pues con tomografía de coherencia óptica y fotografía de fondo de ojo, es posible. Y que deben de ser más utilizados. De hecho, la mayoría de artículos y revisiones editoriales que hay acerca de esto lo mencionan, ¿no? Así que esto creo que es hoy en día unas herramientas que vamos a tener que explotar más para tener que evitar tener el contacto con el paciente, ¿no? Demodarnos mucho por ejemplo, hoy en día explorar un fondo de ojo sin dilatar nos demora mucho y a veces se opacifica el lente digamos, el lente que estamos utilizando. Entonces, por lo tanto, si queremos ver el nervio óptico, no sería de más
pero obviamente nunca hay algo que pueda reemplazar el examen clínico directo. Eso es imposible, ¿no? Tenemos que saber que el examen clínico directo, no existe foto que pueda ser más, es superior a este examen. En relación a la gonioscopía, quizás ahí tenemos un reto. Por ahora, yo no tengo un método que pueda reemplazar a la gonioscopía. Existen incluso algunas tomografías de segmento anterior con aditamentos que logran hacer una reconstrucción en tercera dimensión de todo el ángulo, o existen unos gonioscopios automáticos de 360 grados que hacen mediciones, pero creo yo que la gonioscopía es algo irreemplazable, ¿no? La visualización directa, la manipulación para poder hacer indentación, ver cómo se comporta el ángulo en relación a nuestros mismos, a la gonioscopía dinámica en sí, tiene demasiada información útil como para ser reemplazada por ahora. En el caso que obviamente tenemos que pensar que podemos echar a mano estos tipos de dispositivos en aquellos pacientes que tengan demasiado riesgo y que podamos no tener la posibilidad de examinarlos, ¿no? Así que sí, doctor Abel, usted se está adelantando al futuro y creo que esto ya está corriendo en encontrar, como dice Jeffrey Littman, nuevos paradigmas a futuro, nuevos paradigmas de examen y bajarnos un poco nuestras exigencias de diagnósticas en cuanto a lo que es conocemos como establecido, ¿no? Así que por ahí va un poco la respuesta, pero queda un poco también en la expectativa de qué tan reemplazable es el examen clínico, ¿no? Sí, pues probablemente hacer un diagnóstico con estas herramientas no nos dejaría siempre con la duda, ¿no? De repente, hacer seguimiento a un paciente que ya conocemos con esos exámenes clínicos podría ser una buena herramienta hoy en día, en esta época, como con esa frase que ya todos escuchamos en épocas del COVID. También nos preguntan, dentro de los tipos de eye care, ¿cuál de ellos recomienda podrían utilizarse? Es otra pregunta que tenemos. Bueno, lo que pasa es que el eye care tiene dos versiones, una versión para médicos y una versión para pacientes. Hay que tener cuidado con eso. La versión para médicos tienen varios tipos, ¿no? No tengo ningún vínculo comercial con el care, de hecho no es algo que en la actualidad uso, aunque conozco el equipo. Y obviamente mientras existe el eye care 100, que es el más pequeño, existen unos que son menos pesados, ¿no? Otros que te dan la lectura de manera mucho más grande y digital. Todos en aquellos casos tienen el mismo sistema, un rebote contra la córnea, no necesitan anestesia, tienen un soporte sobre la cabeza. Lo que no hay que confundir es con el Eye Care Home, que es un equipo que es para el paciente, inicialmente diseñado con la idea de que el paciente se autoevalúe en casa, pero quizás ha quedado más como para algo que podríamos hacer curvas digamos, de monitoreo en casa, el Eye Care Home, pero esto no bota un valor de la presión intraocular, bota solamente un semáforo de rojo, amarillo, verde, y la lectura creo que se hace a través de la descarga de un software en la computadora de acá del médico, ¿no? Esto con miras de que el paciente no entre en ansiedad y no te llame a las 10 de la noche diciendo, doctor, me acabo de tomar la presión y ha salido 24 y hace una hora estaba en 23, entonces obviamente evita que haya esta angustia con el paciente y permite que la lectura sea a través de un software. Así que estas dos cosas son diferentes, el Eye Care para médicos y el Eye Care Home, que es para pacientes, ¿no? Pero dentro del Eye Care para médicos existe pues los diferentes modelos que creo que cualquiera de ellos es recomendable, que obviamente varían de acuerdo al peso, a la posibilidad de portabilidad y también eso tiene una variación en el precio, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo maneja el tema de la fluoresceína? O sea, para tomar la presión intraocular, hay diversas formas de hacerlo, ¿no? En aras de evitar la contaminación, ¿cómo lo está manejando? ¿Cómo, dentro de las revisiones que he hecho, qué es lo que sugieren? Lo primero es tratar de evitar tener contacto con el ojo lo menos posible. Por lo tanto, hay que primero al paciente solicitarle que él mismo se baje el párpado. Para esto, obviamente, le hemos pedido al paciente que se lave las manos o se desinfecte.
Una vez que el paciente pueda poner la cabeza hacia atrás y abrir el ojo, uno puede instilar la gota. Lo recomendable puede ser utilizar los sistemas descartables, digamos de monodosis. Sin embargo, nuevamente vuelvo que nuestra realidad a veces no permite siempre tener estos métodos descartables, y podemos utilizar las gotas multidosis, pero tratando de evitar que haya ningún tipo de contacto, y que nuestra mano, obviamente, así tengamos guantes puestos, no agarren al paciente, porque al nuevamente agarrar el frasco ya lo estamos contaminando, ¿no? Lo mismo ocurre con la fluoresceína. Creo que la fluoresceína en frasco no es recomendable, ya que hoy en día estos preparados podría nuevamente ser un vehículo de contaminación, y por lo tanto es deseable utilizar las tiras que por muchos años se han utilizado. Existen las versiones de tiras, digamos, para un único uso. Uno lo puede usar para ambos ojos, obviamente, pero nuevamente le puede solicitar al paciente que él mismo abra su párpado, y uno del extremo de la tira, uno puede colocar sin tener que manipular y haberle dado al paciente un Kleenex o algo para que pueda secarse la fluoresceína sobrante, ¿no? Esto nos permite ganar un espacio en el cual no hemos todavía tenido contacto con el ojo del paciente, ¿no? Para aquellos que, obviamente, la fluoresceína que viene en empaques individuales no son una opción, también por muchos años se han fabricado, como se hacen en el lino, con la fluoresceína se fabrica y se manda a esterilizar, y las tiritas pueden ser, en lugar de ahora hacerlas en paquetes de 20 o de 30 tiritas, uno puede hacerlas en paquetes más pequeños o individuales para cada paciente, ¿no? Quizás también recordar nuevamente las enseñanzas del maestro Vargas, ¿no? Recuerden que él cogía una tirita, o coge, o sea, en él, no cerca al paciente, y se le da la gota de anestésico a la tira de fluoresceína, de tal forma que el frasco que hoy en día usamos de anestésico no necesitaríamos tenerlo en unidosis, pues ese frasco nunca se acerca al ojo del paciente. Ponía la gota de anestésico en la tira de fluoresceína, y esa tira es la que iba al ojo. Claro, en otras épocas esa tira podía ir a ambos ojos. Quizás utilizar una tira por ojo, ¿no? Pero una gota de anestésico a la tira de fluoresceína, estéril, a un ojo, y luego otra tira estéril y al otro ojo. También podría ser una muy buena alternativa, que es evita acercar el contenido del frasco anestésico también al ojo del paciente, ¿no? Hay otra pregunta acá. ¿Cuánto tiempo debemos tener las gotas anestésicas o gel para gonioscopía? Me imagino que la pregunta va en el mismo sentido de cuánto tiempo cuándo deberíamos desechar estas gotas, ¿no? En realidad, la mayoría de revisiones de guías mencionan que si no se utilizan los frascos unidosis, uno debería desechar al finalizar el día el frasco multidosis. Sin embargo, nuestra realidad a veces no nos permite eso, abrir un frasco de anestésico para un consultorio, digamos, particular, donde de repente el flujo de pacientes no es tan alto, y menos en esa época de COVID, implicaría que tuviéramos que desechar un frasco prácticamente lleno, ¿no? En ese sentido, creo que podría darse varias alternativas. Primero, tratar de que la manipulación sea la menor posible, y por otro lado, podríamos cargar, o de repente, para algunos casos, una cantidad de anestésico digamos, una jeringa, para utilizarlo en el día, antes de iniciar la práctica. Pero basta con que tengamos estas precauciones de no mantener el frasco cercano al ojo del paciente, utilizar una distancia adecuada, y en ningún momento hacer la manipulación cruzada, es decir, que el momento de echar gota sea previo a cualquier otra manipulación ocular, permitiría que de alguna manera pueda evitarse la contaminación del frasco. Si nos basamos en las guías actuales, las guías recomiendan desechar el frasco después de terminado el turno. ¿Cuánto esto lo podemos adaptar a nuestra realidad? Es bastante difícil. Otra cosa es que yo
recomiendo, y yo, digamos, en algunas de las ocasiones que he tenido que atender pacientes en esta época, he utilizado guantes para manipular el frasco y luego que, digamos, para echar las gotas y manipular al paciente, ¿no? De alguna manera esto podría evitar que se contamine el frasco. Sin embargo, entiendo que no en todos los casos el uso de guantes también es algo que pueda repetirse. Sin embargo, creo que es recomendable porque en muchos de los momentos que examinamos al paciente, tomándole la presión, vamos a tener cercanía con la respiración del paciente y creo que esto de alguna manera podría ser recomendable, ¿no? Sobre el gel, lamentablemente, si la frecuencia de uso no es muy alta, igual va a tener que ser desechado así el gel esté lleno, ¿no? Así que una forma podría nuevamente ser cargar en una jeringa antes del inicio de la consulta una cantidad de gel para ser utilizada en el día y desechar esa jeringa y luego, o cargar dosis para cada paciente y desecharlas y guardar el frasco, pues, obviamente aparte y haberlo manipulado de una manera, pues, adecuada, ¿no? Previa a la consulta, ¿no? Muy bien. Ya nos quedan solamente felicitaciones. Nos hablan de la pertinencia de utilizar hisopos para manipular los párpados. Totalmente, pero a veces te faltan manos, ¿no? Tienes que agarrar la lupa o el gonio, sujetar, y me ha tocado incluso tener que arrimar la mascarilla del paciente en alguna ocasión porque es tan prominente que choca con el tonómetro, no le puedes tomar la presión, entonces, a veces sí. Para el resto de examen yo no utilizo mis manos o utilizo hisopos, ¿no? Pero a veces cuando ya estás examinando es difícil. Incluso para tomar la presión, obviamente, tenemos que utilizar la mano para aperturar el párpado del paciente, ¿no? Y por tanto vamos a tener que tener manipulación. Veo también unas preguntas, perdóname, Gustavo, sobre si se puede reutilizar los tips del eye care. No es recomendable, ¿no? Están hechos para desecharlos. Obviamente no podría yo recomendar reutilizar un aditamento como ello. Habla sobre, vi una pregunta sobre si existían los gonios descartables y que lo mencioné, existen gonioscopios descartables, no sé si están comercialmente disponibles aquí, pero obviamente nuevamente creo que las casas comerciales tienen que ir también viendo esta oportunidad como para poder, digamos, proveernos de estas alternativas, que no son nuevas, pero que hoy en día cobran importancia por la pandemia, ¿no? ¿Qué sensación le da? ¿O qué? ¿Utilizan guantes en su consulta? Yo utilizo guantes para el examen del paciente. Tengo, como vemos, en muchas de las ocasiones, cuando hacemos la oftalmoscopía indirecta, se empaña. Por lo tanto, el paciente está respirando sobre nuestras manos en la mayoría de casos, ¿no? Obviamente es recomendable lavarse las manos, pero el uso de guantes permite, digamos, evitar un contacto más directo hacia la mano del examinador, en este caso el paciente, y permite pues una manipulación de menos contaminación cruzada, ¿no? Creo que no es indispensable, creo que a mí me da una sensación de seguridad, pero podría no ser indispensable en muchos de los casos. Esto podría quedar a criterio de cada examinador. No sé qué opinan al respecto, ¿no? Sí, podría también a veces generar una contaminación cruzada, ¿no? Porque uno tiene la sensación de seguridad y toca al paciente todo, pero está tocando la lámpara, moviendo todos los aditamentos de la lámpara. La pregunta era, ¿cómo ve el hecho de utilizar guante en una sola mano? La mano que toca al paciente y la mano que manipula la lámpara es la que no tenga el guante, y de alguna forma también proteger un poco las estructuras de la lámpara de la contaminación, ¿no? Bueno, yo creo que todo es válido y que eso es una gran idea, porque así, primero que ahorramos guantes y en segundo lugar, digamos, contaminamos menos el ambiente y por último, obviamente no es necesario muchas veces utilizar, digamos, la segunda mano, sino solamente la mano que examina, ¿no?
Pero también hay que acordarnos de que, por ejemplo, cuando tomamos la presión del derecho, la abrimos con la mano derecha, y cuando tomamos la presión del izquierdo, a veces la abrimos con la mano o al revés, ¿no? Pero igual usamos ambas manos, ¿no? En muchos de los casos, ¿no? Tenemos que sujetar el ojo con la mano derecha o con la mano izquierda, entonces es difícil que nos proyectemos tanto, ¿no? Y por otro lado, obviamente, también una vez terminado el examen, los guantes deben ser sacados, porque yo he visto personas que se quedan con los guantes o se lavan los guantes con alcohol. No, los guantes son hechos para el examen, el momento del examen, hay que retirárselos, botarlos, lavarse las manos y obviamente porque ya no vamos a tener contacto nuevamente con el paciente, ¿no? Claro, Y como parte de la rutina, descontaminar todo, los botones que tocamos, el control remoto del proyector, todo, incluyendo, como les digo, algo que he visto que casi nadie descontamina, que es este vástago del tonómetro que va a tener contacto muchas veces con la cara del paciente prácticamente, con la mascarilla, ¿no? Y por ello también recomendaba pues el hecho de utilizar una mascarilla encima de la que trae el paciente por evitar una contaminación mayor, ¿no? claro, yo lo preguntaba porque hemos escuchado muchas veces, inclusive se impartieron políticas para utilizar guantes, luego se retrocedió, pero se comentaba mucho de que había un exceso de sensación de seguridad en las personas y esto llevaba a que expandimos la contaminación porque tocábamos todo. Yo imagino que en la consulta debe ocurrir algo semejante, o sea, si es que el médico está usando los guantes de la consulta para protegerse y hace lo que acabas de mencionar, o sea, no se los retira, o sea, se va a su escritorio, toca la mesa de la lámpara, toca el lapicero, agarra el control remoto, o sea, da una sensación de seguridad para uno, pero uno está contaminando. Y por más que después se saquen los guantes, se laven las manos, que el personal de mantenimiento entre y haga toda la limpieza en el consultorio, sabe Dios si puede limpiar cada punto que uno tocó con los guantes. Por eso que hacía la pregunta, ¿no? O sea, me vengo preguntando eso, cómo están manejándolo en la práctica y dándole vueltas en la cabeza y decía, pues quizás una forma sería usar guante en una sola mano, ¿no? En la que tenga más contacto. Claro, tenemos que reinventarnos y ahora usar con una sola mano los dos ojos, ¿no? Y proteger la lámpara y con la mano que no tiene guante. Y también le da la sensación de inseguridad a esta mano de que no tengo guante, no voy a tocar lo que pueda estar contaminado, ¿no? Es algo que siempre lo tengo dando vueltas en la cabeza. Ya cuando me retire. Lo que yo creo es que uno debe, antes de contestarte, hay dos preguntas levantadas, me imagino que hay personas que quieren participar, pero quería decirte que igual, yo creo que lo importante es encontrar un protocolo dentro para nosotros mismos, en nuestro consultorio, que siempre lo cumplamos, o sea, que sea nuestro protocolo de atención estricto. El paciente ingresa de una manera, se siente de una manera, uno hace una atención, lo examina, le pide al paciente, uno se lava las manos inmediatamente y le pide al paciente de una manera que no esté cerca, o sea, uno tiene que encontrar esa manera, ¿no? El paciente ingresa, uno le explica al paciente que no se va a hablar, que se va a acercar lo menos posible, que al momento del examen no deben conversar, uno examina al paciente, se debe retirar inmediatamente los guantes, no debe permanecer con los guantes ni un minuto más después de examinarlo, y que uno debe lavarse las manos incluso delante del paciente, porque obviamente lo acaba de examinar y uno tiene que escribir o dar las indicaciones, ¿no? Para eso a veces no contamos pues con un caño en el consultorio, entonces uno tiene que pedirle en ese momento al paciente que de alguna manera lo espere para darle las indicaciones. O sea, es difícil, pero yo creo que es difícil encontrar todas las variables porque cada consultorio y cada flujo de pacientes va a ser diferente. Pero si encontramos que nuestro flujo es un flujo seguro, debemos repetirlo siempre. Y cuando repitamos siempre ese mismo protocolo, vamos a minimizar cualquier riesgo, entre ellos el riesgo pues, de contaminar. Lo de los guantes, como digo, sigue siendo algo controversial. A mí me da una sensación de seguridad y he encontrado la forma de no sobreusarlos, porque sí, pues obviamente uno a veces peca de que ya se siente con los guantes y uno agarra el lapicero y uno agarra todo porque ya se siente pues que no se va a contaminar con nada. Pero sí, es necesario que uno se lo retire inmediatamente, terminó el examen clínico, se lave las manos y
pase a la segunda parte de la atención, que siempre es darle indicaciones al paciente, ¿no? Si estas no pueden ser dadas de otra manera, como cuando el paciente ya se retiró, etcétera, ¿no? Ha dado la clave. Yo creo que es seguir el protocolo estrictamente podría asegurarnos de hacer mejor las cosas, ¿no? Tener todo protocolizado. A ver. ¿Hay dos manos levantadas, Gustavo? El doctor Marco Octavio, perdón, está levantando la mano. Le permitimos la pregunta en el aire. Adelante, buenas noches, ¿se me escucha? Sí. No, nada, básicamente para felicitar a Santiago por la exposición, la verdad que muy didáctica, me gustó mucho. Tenía un par de comentarios y una pregunta para Santiago. El primer comentario va referente un poco a lo que es el neumotonómetro, y ahí, digamos, el comentario va en que no debemos confundir un poco el verdadero neumotonómetro, que en realidad es un tonómetro de contacto, antiguamente usado en cirugía refractiva, ahora ya casi que en muy pocas ocasiones se utiliza. Hay que diferenciarlo del tonómetro de no contacto o de aire, ¿no? Que es el que en realidad ahorita está muy en boga por el hecho de que no debe utilizarse por su mecanismo. El otro comentario va sobre el hecho, bueno, una vez tuve la oportunidad de preguntar sobre los famosos prismas descartables, y por ahí les comunico que están costando como $180 la caja de 100. Entonces, más o menos la unidad a $1.8 para los interesados, ¿no? Y la pregunta para Santiago es si tiene alguna opinión o conocimiento o experiencia quizá con el famoso tonómetro transpalpebral, que ahora está muy en boga por la coyuntura, o por lo menos la casa comercial lo está promocionando por esta coyuntura digamos, del coronavirus, ¿no? El famoso tonodiatón. A ver, en principio no conocía la diferencia, pero gracias por la aclaración. La verdad que no entendía que el neumotonómetro era el tonómetro de aire. En todo caso, igual, gracias por el aporte. Efectivamente, el tonómetro de aire no se debe usar. Y sobre sobre el tonómetro palpebral, en realidad, en principio, creo que está diseñado y la utilidad podría ser para un uso no oftalmológico, y me refiero a quizás personal técnico o personal no entrenado que puede echar a mano un tipo de dispositivo que se use sin anestésico, sin tener que utilizar, digamos, una regla general sobre la córnea, donde puedes lastimar, llámese, digamos, centros de salud, ¿no? Para screening. Creo yo que podría tener una utilidad a ese nivel. No es un tonómetro que tenga cabezales desechables. Entonces, si la utilidad que estamos viendo al iCare o por ejemplo, al tonómetro Tonopen, ¿no? Que son desechables los cabezales porque permiten una tonometría a distancia y digamos, una menor contaminación. El tonómetro palpebral no tiene de alguna manera cabezales desechables, sino que descontaminarlo igual, o sea, que tiene contacto con el ojo del paciente igual, ¿no? Sobre el párpado, pero igual sobre la zona de la cara. Así que no lo veo tan útil en el contexto de la pandemia. Esa es mi opinión personal. En segundo lugar, obviamente, no tiene una medición tan efectiva frente al resto de tonómetros en la mayoría de revisiones. Tendría una utilidad también, por ejemplo, para aquellos casos donde uno no puede tomarle la presión al paciente por motivos de que tiene cierres palpebrales o en algunos casos donde ha habido, digamos, lesiones corneales, donde uno, por ejemplo, un operado de queratoprosis de Boston, por ejemplo, ¿no? Pero no es algo que yo recomendaría en ese aspecto, ¿no? No tengo una experiencia. De hecho, por algún motivo lo acabo de, hace un rato acabo de ver cómo funciona, ¿no? Hoy día, hace quizás menos de 4 horas, por primera vez pude ver cómo funcionaba, porque seguramente al igual que ustedes es algo que se está promocionando, pero
Cuando lo vi, se me vino a la mente que tendría mayor utilidad justamente para eso, para alguien que podría utilizarlo en campañas, donde había un screening, porque es mucho más fácil de usar, pero no para uso oftalmológico y menos para la práctica diaria del glaucoma, ¿no? Ok, de acuerdo, Santiago. Muy bien. Doctor Huawei PS26687. Tiene la mano levantada. Lo invitamos a que tome la palabra, doctor. Bueno, no lo podemos identificar. El equipo está identificado como Huawei. No encuentro otra pregunta más en el chat. No sé si alguien que está en la reunión quiera hacer alguna otra pregunta, comentario, aporte. Si no, nos queda... Hay solamente una última A ver, perdóname, se me ha pasado una pregunta. sobre un tip para cuando se empañan las lupas. De hecho, esto es un problemón. Se empañan las lupas, se empañan las gafas de nosotros, nuestras mascarillas, las gafas del paciente, se empaña todo. El único tip que les podría recomendar, en realidad, yo he visto varias cosas, es ponerle al paciente una cinta alrededor de la mascarilla. Cuando le pones una cinta al paciente alrededor de la mascarilla, que se la poníamos para evitar que se empañaran las lunas de la refracción, pero en esos pacientes no se empaña la luna del examen. Por lo tanto, si uno va a hacer un fondo de ojo, podría ser recomendable pedirle al paciente que se coloque una cinta de esparadrapo alrededor de la nariz, y con eso vamos a evitar que se empañe la lupa para hacer un examen adecuado, ¿no? Lo otro es estar, digamos, cuando uno moja la lupa, normalmente no la seca, esa humedad que queda sobre la lupa va a permitir que uno pueda ver el fondo de ojo distorsionado, pero lo puede ver, y entonces no se va a empañar tampoco. Esa es otra de las recomendaciones. Y por último, estar por ahí Rolando decía que podíamos alejar un poquito la lupa del examen, pero es un poco difícil. Igual apenas una vez se pone la lupa y ya se empañó, ¿no? Y ahí uno puede decir el fondo de ojo diferido por opacidad de medios, y en realidad lo que es opacado, lo que es opacado es la lupa, ¿no? Entonces, una cinta alrededor de la mascarilla del paciente, suficiente como para evitar que se empañen todos los aditamentos que vamos a utilizar para el examen, ¿no? Muy bien. Bueno, una vez más, Santiago, para agradecerte tus siempre brillantes presentaciones, siempre con las revisiones al día, nos actualizas siempre con tus charlas y muy didácticas como nos tienes acostumbrado. Agradecemos, antes de dar por terminada la sesión académica, agradecemos al laboratorio POEN, quien ha sido el encargado del auspicio de esta sesión académica. Y te agradecemos, Santiago, en nombre de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Y quiero dejar en el micro al doctor Alejandro Villalobos, al doctor Villalobos, para que dé por concluida la sesión. Me disculpa, doctor. Hay varios oftalmólogos Villalobos que, bueno, por lo menos tres me vienen rapidito a la cabeza. No te preocupes. Por mi parte, muchas gracias y lo dejo al otro Villalobos. Gracias, Santiago. Sí. No, solamente me queda agradecerle a Santiago y a Gustavo por tan magnífica exposición y la moderación muy adecuada. Y nos estamos viendo en un mes nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a a ustedes. todos. Y no se olviden que mañana, por favor, déjame decir mi cherry, tenemos una sesión de oftalmólogos jóvenes. Es una sesión súper, es para los jóvenes y los jóvenes de corazón también, sobre temas de córnea. Va a haber un caso clínico muy interesante, va a haber una charla sobre crosslinking, y algo muy importante, va a haber una charla de lectura de topografía, que para los residentes y para nuestra práctica diaria va a ser muy útil. Así que los esperamos mañana en la sesión de oftalmólogos jóvenes, ¿no? Ahí estaremos. Así que muchas gracias a todos. A ustedes. Gracias. Quería aprovechar de saludar. Veo que está presente nuestro amigo David Dañín.
de Ecuador, así que a quien le enviamos un fuerte abrazo y un saludo especial a nuestro hermano país de Ecuador. Gracias a todos. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches a todos. Gracias, Santiago. Gracias, Gustavo. Gracias, gracias.